Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en Mercado por Experto. Esto es La City por Dentro y es un placer, como todos los viernes, presentar junto a Gustavo Jorge Giralde justamente a La City por Dentro TV en su ciclo 2020. Y hablando de Gustavo Giralde, buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Carlito? Buenos días. Bueno, una jornada más para esta semana con definiciones. Vamos a hablar, ¿te parece?, de la parte económica, de la situación del default o probablemente no default. Y para eso, bueno, tenemos una invitada de lujo, ¿no? ¿Es así, Carlos? Exactamente, vamos a hablar con la economista licenciada Victoria Yarrizo, que es directora de la consultora CERC, Centro de Estudios Regionales y Experimentales. Así que después de la pausa, señor director, vamos a estar junto a la licenciada para que nos comente todo lo que está pasando aquí en el mundo con respecto a la economía. Cuando guste, señor director, pausa. Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos, para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Muy bien, gracias señor director. Estamos junto a Victoria Garrizo, que es directora, como decíamos, economista y directora de la consultora CER, Centro de Estudios Regionales y Experimentales. Victoria, ¿cómo está? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Me alegro mucho, nos alegramos mucho. Victoria, a ver, vamos a hablar un poquito y a desmenuzar un poquito qué está pasando con esta economía. Se está hablando, hace mucho tiempo venimos hablando del tema de la deuda y hoy, viernes 22, era una fecha clave. Ahora, aparentemente, hay un arreglo con los acreedores y junio sería una nueva tentativa de conversaciones y de supuestos arreglos. La pregunta pasa por esto. ¿Sos optimista con respecto a la resolución de la deuda o te genera ruido todavía? No, yo fui desde entrada optimista. Me parece que a los mercados no les conviene el default de Argentina y sobre todo a partir de la pandemia. Me parece que con la pandemia y con el coronavirus aumentaron las chances de poder llegar a un acuerdo más en los términos que plantea el gobierno argentino a un acuerdo en los términos que plantean los bonistas, ¿no? Yo creo que se va a cerrar. De hecho, esta mañana era una fecha crítica y fijémonos que la fecha se va corriendo. Me parece que los bonistas empiezan a ceder, y la realidad es que cuando uno compra un bono, sabe digamos, que ese bono conlleva un riesgo. Los bonistas que invirtieron en bonos argentinos sabían que estaban invirtiendo en un país en riesgo y me parece que, bueno, de a poco eso va como quedando un poco en primer plano y me parece que se va a llegar a un buen acuerdo, ¿no? Mañana va a haber un default blando, posiblemente, que prácticamente no sería un default, sino un corrimiento de fechas. Esa palabra default que decís, en los titulares de los diarios, va a estar como default, no solo para nosotros, en definitiva para el mundo. ¿Se señala como default? ¿Realmente Argentina entra en default para el mundo? No, ¿O no. es? No. Creo que no. Puede ser que aparezca como una cosa, el default de Argentina, pero no va a ser interpretado como un default
propiamente dicho, sino simplemente se alargan los plazos de las negociaciones. Me parece que esto era de esperar, el gobierno argentino está tratando más de convencer a los bonistas con la retórica, con el discurso, manteniéndose firme en la propuesta que está acorde a lo que se puede pagar, y me parece que los bonistas están al principio más duros y de a poco van cediendo. Sí hay algunos temores de que con los precios tan bajos de los bonos haya habido algunos fondos buitres comprando deuda y que ensucien un poquito la negociación. Creo que esos riesgos están latentes y los vamos a ir conociendo más sobre el desenlace de esto. Pero volviendo a tu pregunta, no creo que mañana esto aparezca como el default argentino. Nos ayuda, sí, si somos sinceros y francos, nos ayuda mucho el contexto actual, ¿no? Porque la mirada está puesta un poquito en la deuda, pero sobre todo está puesta en el coronavirus, en la actividad económica. Hay dos planos hoy por los que se mueve la economía, que uno es el plano real, que es lo que está pasando con la producción, con el consumo, con los ingresos, y otro es el plano financiero. Hoy por hoy, a las familias, al público común, que muchas veces formaba expectativas en función de lo que pasaba en el mercado financiero, o a las empresas, prácticamente no lo están mirando, o sea, no le están prestando demasiada atención al problema financiero. Y eso es bueno, digamos. En este contexto nos ayuda muchísimo. Bien, eso es una buena alternativa y una buena presentación como para evaluar las condiciones en que estamos en este momento. Ahora bien, en la diaria o en la situación general, si bien bajó el dólar en líneas generales, que estaba muy alto, ¿crees que solo es especulación o tenés una alternativa de que puede tener una baja en la deuda si se soluciona? O sea, es parte del arreglo. ¿Puede ser así? Hay un componente especulativo, claramente. Podría ser que baje un poquito en la medida que se arregle positivamente la deuda, pero falta para arreglar la deuda, ¿no? Entonces, la pregunta es qué pasa en esta transición. Y ahí la sensación es que el dólar oficial quedó muy bajo, o sea que ese dólar hoy ya es prácticamente el valor es obsoleto, y los niveles de reservas de la Argentina también nos llevan, los niveles de reservas que hoy están en 43.000 millones de dólares, las dificultades que tiene la Argentina para generar dólares, todo eso nos lleva a que hay un componente que tiene que ver con el plano real en el valor del dólar. A ver, podríamos pensar que si se arregla positivamente no vamos a tener un dólar en 140 y vamos a tener un dólar más parecido a los valores actuales, ¿no? Pero no creo que baje mucho más de esto. Vuelvo a repetirte, nos falta todavía una transición, faltan días y los mercados cada vez que se dilata el tiempo aprovechan para especular, ¿no? Entonces no nos sorprendamos si la semana que viene el dólar vuelve a escalar para arriba. Y convengamos que cuando el dólar sube después es muy difícil moverlo para abajo, ¿no? Sí, es muy volátil en ese aspecto. Sí, es muy volátil. Tal es así, como decimos siempre con Gustavo, debe ser uno de los pocos países que cuando el dólar sube no baja más. De hecho, estamos mirando la evolución que tuvo el real, que llegó casi a 6 y ayer jueves terminó debajo de 5.60, con lo cual son mercados que tienen más fluctuaciones. Nosotros las fluctuaciones generalmente son para arriba y se quedan ahí. Porque tenemos poca capacidad de generar dólares, por un lado. Yo creo que el dólar finalmente se va a terminar estabilizando. O sea, si Argentina arregla positivamente la deuda, va a sacar el componente especulativo y se va a terminar estabilizando en niveles más acordes a los que hoy dan lugar el nivel de reservas que tenés, el nivel de demanda de dólares. También nos ayuda que hoy el público minorista no está demandando dólares, entonces hoy prácticamente toda la presión sobre el dólar termina siendo de los mercados, de los grandes jugadores, más especulativas. En la medida que la economía se recupere, uno también tendería a pensar que la demanda minorista te podría empezar a pegar y a presionar un poquito sobre el dólar. Por eso, ser optimista hoy con el dólar blue no es esperar que baje. Ser optimista hoy con el dólar blue es esperar que no siga pegando saltos tan bruscos. Victoria, el dólar en valores de 70, en definitiva, está llevando a que el Banco Central prácticamente todos los días tenga que vender reservas de entre 50 y 100 millones de dólares, más o menos, digamos. Y el dólar de 70 lleva a los exportadores con las retenciones a un dólar que en algunos casos llega a valer menos de 50, o sea, le da un dólar menor de 50 pesos. En un contexto donde las exportaciones son vitales para la Argentina por la entrada de dólares, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se hace para
tratar de infundirle al exportador condiciones para que pueda liquidar los dólares. Mira, acá está pasando una realidad que es hoy los valores a las empresas les empieza a convenir importar todo. Por ejemplo, hoy una fábrica de polietileno me decía, ellos exportan insumos que están comprando a $1.80 en el mercado local y ahora les pasaron precios para importar a $0.40 por kilogramo del insumo importado. Entonces empieza a haber una brecha tan alta entre el valor del producto producido en el mercado local y el importado que volvemos a esto de que nos conviene importar todo. Y por otro lado, como bien decías, exportar deja de ser conveniente, termina siendo conveniente vender en el mercado local, porque cuando la empresa le empieza a sumar todos los costos que tiene la exportación, la realidad es que se va todo el incentivo. Y acá pongamos otro punto que es algo que tiene que ver cómo resuelve el Banco Central. Hay empresas que importan insumos y exportan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando exportan, los dólares que ingresan, los dólares, los tienen que cambiar, no los pueden usar para pagar importaciones. Entonces pierden también en el proceso de compra-venta. Quiere decir que una empresa exportó por $100.000, tiene que cambiar esos $100.000 a pesos y volver a comprar dólares para pagar sus importaciones. Entonces, hay muchas distorsiones del mercado que hoy te están aplastando todavía más el valor exportado y te están aplastando más el valor importado, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno piensa, bueno, ¿de qué manera podemos incentivar la exportación? Una es eliminando todas estas rispideces, ¿no? Porque finalmente lo que estás haciendo es que la exportación la vendas más barata todavía. Segundo es aplicando subsidios, aplicando reducciones de costos, más que subsidios diría reducciones de costos para exportar, agilizando los trámites. Hoy tenés un 70% de empresas que exportan con normalidad y tenés otro 30% de empresas que para exportarles están teniendo demoras muy importantes. Por otro lado, otra cosa que está pasando es que muchas empresas cuando compran insumos, por más de que las empresas que le venden esos insumos se rigen por el dólar oficial, terminan pautando precios mixtos entre el dólar blue y el dólar oficial. Entonces yo creo que hoy subir el dólar oficial no sé si te impactaría tanto en precios, porque buena parte de los precios ya empezaron a absorber el dólar blue. Lo que no podés hacer es dejar que el dólar oficial se te atrase tanto, porque si se te atrasa tanto y el dólar blue se te mantiene más o menos estable, lo que va a pasar es que los precios absorben el blue y cuando des el salto con el dólar oficial, los precios van a volver a absorber ahora el dólar oficial. Entonces ahí hay un juego de equilibrio que va a tener que manejar muy bien el Banco Central y me parece que para manejar bien ese equilibrio es muy importante entender cómo son los procesos de compra y venta para pautar dólares de las empresas, ¿no? Que son las formadoras de precios. Bueno, pero ahí tenés una variante que, por ejemplo, los exportadores de grano, hoy por hoy, con el dólar de 70 y sus retenciones que están impuestas por el Estado, están cobrando alrededor de 48, que es lo que vos decías, aproximadamente, pesos más, pesos menos. Si a eso, en los insumos que tiene que importar, estamos hablando de valor de 90 pesos promedio, ahí tenés valores considerables como para diferenciar estas condiciones. Y el otro componente que también teníamos que tener en cuenta, sí. No, digo que igual, aún con hoy importar al empresario argentino le cuesta barato, o sea, le cuesta barato, pero sí, claro. No hablemos de los grandes, hablemos de la cantidad de pequeños y medianos industriales que hoy exportan, ¿no? Porque finalmente o sea, cuando uno dice, bueno, tenemos que aumentar las exportaciones, también las sensaciones de las exportaciones de quién, las exportaciones de servicios, las exportaciones industriales, vayamos a exportar digamos, lo que es exportaciones de mayor valor, porque nosotros tenemos dos objetivos hoy por los cuales aumentar las exportaciones. Uno es para generar dólares, pero otro también es para movilizar la economía. Y para movilizar la economía necesitas generar exportaciones porque tu mercado interno se te achicó porque tus ingresos se te desplomaron, pero para eso tenés que, digamos, movilizar las exportaciones que te generan mayor valor agregado. Y hoy el industrial pequeño o el industrial mediano exportador, la realidad que entre las retenciones, entre el dólar que recibe, aunque importe barato, suponiendo que muchos de estos empresarios se nutren de insumos importados, la realidad es que cada vez a este dólar te conviene exportar menos, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar la decisión. ¿Argentina quiere ser un país exportador? Bueno, tiene que, por un lado, salir a generar cultura exportadora, porque cuando se empiece a reactivar el mercado interno, las empresas, como siempre pasa en la Argentina, la empresa va a preferir vender en el mercado interno a tener que hacer todo el proceso de exportación con todo, digamos, con los costos que implica exportar.
Y eso, cuando uno pierde esos mercados a los que venías exportando, después es muy difícil recuperarlos. Las mismas exportadores te hacen la autocrítica de eso, que eso es uno de los problemas por los cuales es tan difícil para la Argentina conquistar el mundo. Entonces, cuando se reactive nuestro mercado, que vas a tener esa tendencia de que el industrial salga a vender al mercado local en vez de exportar, tenés que generarle todos los incentivos para exportar. Y hoy el mercado argentino no te incentiva, no solo por el dólar, sino por muchísimas otras cosas que se producen en el proceso exportador, que hace que el empresario diga, no, cuando tiene que hacer todos esos trámites, cuando tiene que esperar dormir el producto en los puertos, dice, no, prefiero vender en el mercado local, exportar es para otro momento de mi empresa. Y vuelvo a repetir, no nos olvidemos que Argentina necesita generar dólares. Entonces acá hay dos planos de políticas. O sea, queremos ser un país exportador, bueno, generemos condiciones macroeconómicas, por un lado. En segundo lugar, generemos condiciones microeconómicas, que tiene que ver con reducir los costos logísticos, con acelerar los procesos. Y te agrego una tercera pauta, un tercer foco, que es generemos cultura exportadora. Y ese es un proyecto mucho más lento, pero en lo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Generar asociaciones entre empresas, salir a los mercados, por ejemplo, con marketing conjunto, que sea público-privado. Abrir mercados no es tan fácil para una empresa. Necesitas del marketing, necesitas de la ayuda del gobierno, de que te subsidien o te fomenten ir a ferias, ir a congresos. Todo eso hoy lo tenés vedado por el coronavirus, ¿no? Es muy difícil. Pero entonces tenemos que acelerar otros procesos para incentivar las exportaciones. Uno se da cuenta que nada de eso está ocurriendo hoy. Exportar es casi por inercia, no porque sea política económica o política del gobierno fomentar las exportaciones. Y eso es lo que tiene que cambiar, sobre todo con 43.000 millones de dólares de reservas en un contexto de incertidumbre y de alta demanda de dólares. Tal cual. Esa es la diferencia que tenemos en este momento con respecto a la situación que estamos poniendo. La exportación siempre Argentina la trató desde el punto de vista de los granos, no de valor agregado o material auxiliar de procesos productivos que le podemos dar el valor agregado a la economía local. Y acá cuando exportamos granos es realmente un valor establecido, fijo prácticamente, y no le damos trabajo a la gente de acá. Te genera un piso o una base sobre la cual salir a generar dólares, ¿no? Vos sabés que todos los años, y además es bastante predecible lo que vas a exportar y los dólares que te van a entrar por la cosecha. Entonces, la verdad que eso nos es de muchísima utilidad y sobre todo dar previsibilidad en una economía que es muy impredecible, ¿no? Pero sobre esa base tenemos que salir a fomentar las otras exportaciones. Y no hablemos solo de las exportaciones de bienes industriales, sino también las exportaciones de servicios, ¿no? Argentina ahí este año no va a exportar turismo. Eso nos juega obviamente a favor porque la balanza turismo siempre nos era deficitaria, porque así como no va a exportar turismo, tampoco va a importar turismo, pero tiene todo un sector tecnológico de software, de programación, etcétera, que tiene muy buen prestigio en el mundo y que la realidad es que hay que salir también a incentivar a que estas empresas vendan fuera del país, no tanto porque uno va al interior y para cualquier ciudad del interior exportar es vender fuera de su ciudad. Pero nosotros tenemos que incentivar a que exporten vendiendo fuera del país porque necesitamos que entren los dólares, ¿no? Tal cual, no solamente el desarrollo. No, seguí, Gustavo. No, que estaba diciendo, es bueno explotar y mejorar la economía regional, pero obviamente la salida al exterior es lo que nos ayuda a todo el país. Sí, creo que estamos... un paréntesis. Muchas veces uno ve que cuando las ciudades arman planes estratégicos de crecimiento y cuando se plantean el crecer, se plantean mucho el crecer vendiéndole a otras ciudades del país. Y me parece que acá tenemos que tener un plan estratégico de crecimiento para las ciudades que sea conjunto y entender que necesitamos exportar. No solamente vendernos entre nosotros y en un mercado interno que es chiquito, sino vender en el mercado externo. Exacto. Hay que abrir Argentina al mundo, exacto. Bueno, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Bueno, lamentablemente. Lamentablemente, porque, bueno, vamos a invitarla a Victoria para una próxima charla porque nos quedaron algunos temas pendientes, sobre todo uno que tiene que ver con un libro que Victoria escribió que se llama Atrápame si puedes, y es con respecto Ese es muy a bueno, 75 años de inflación en la Argentina, que nunca la se pudo combatir. En un momento escribís y decís,
es una pausa transitoria. Yo te quería preguntar si esto era una pausa transitoria, estos 2 meses que hubieron de baja de inflación en un contexto muy especial. Pero bueno, Sí, pero lo dejamos para el próximo. lo dejamos próximamente, te vamos a volver a invitar para charlar detenidamente sobre el tema inflación específicamente. Muchísimas Solo te gracias, Victoria. solo te contesto que sí, que es una pausa transitoria, pero nos vemos la próxima. Muchas gracias por la Dale. invitación. Al contrario, agradecido nosotros. Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos, para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Bueno, Gus, más que interesante la charla con la licenciada Victoria de Yarrizo. La verdad que dio un panorama muy amplio y muy esclarecedor con respecto a todo lo que es Argentina hoy, con respecto al dólar, con respecto a la exportación e importación. Que vos de algo de eso sabes un poquito también, ¿no? Como para agregar. No, sí, algo, sí, me la rebusco. Pero bueno, en definitiva es lo que está en este momento. Hay muchas cosas que quedaban. Por ejemplo, esta última semana a los exportadores de granos le pusieron un tope a la retención de los granos de hasta el 5% exclusivamente. El resto lo tienen que volcar al mercado. Esto manejando la historia de los últimos meses. O sea que para que aparezcan mayor cantidad de dólares al mercado, a los exportadores le están obligando a volcarlos. Por consiguiente, no pueden hacer inversiones, ni plazo fijo, ni ningún tipo de inversiones para que las producciones sean volcadas prácticamente todo al mercado, ¿no? Y así Sí. sucesivamente con un montón de otras cosas. De todas maneras, no se ve todavía esos dólares de los exportadores en el mercado, ¿eh? Como hablábamos con la licenciada Victoria, los dólares que están en el mercado son del Banco Central, prácticamente, en su gran mayoría. Sí, En su gran mayoría. sí. Así que por ahora no se vislumbra ninguna liquidación adicional de los exportadores. Así que habrá que Es la esperar. intención, por lo menos, ¿eh? Es la intención, porque en realidad todo esto se va a plasmar en los próximos mes y medio, en virtud de que lo que no pueden hacer es reinvertir o tener préstamos subsidiados como el resto de la economía. Así que es por eso que no se está viendo en este momento. Pero bueno, es tema para otro día, si te parece, Carlito. Sí, claro, por supuesto, da para mucho hablar todo esto. Así que bueno, nos despedimos, si te parece, nos Dale. reencontramos mediante el próximo viernes con mucho más La City por dentro. Gracias, señor director, por la paciencia que nos tiene. A vos, Gustavo, un abrazo grande, cuídate, y a ustedes que están del otro lado también, obviamente, cuídense mucho y que tengan una muy, pero muy buena semana. Saludos, Gustavo. Gracias por todo y bueno, obviamente hasta la semana que viene, el viernes próximo, también por acá, como siempre, ¿no? Por Mercado por Experto en Canal Metro. Como vos decís, chao, gracias. Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos, para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo.
Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora.